Primer episodio de febrero y primer repaso al hilo de recomendaciones de podcast en este 2026. Así que vamos a recordar qué podcast os traje entre las posiciones 260 a la 269. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola, hola, comienza un nuevo episodio y un nuevo día al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y aquí te traigo todo lo que me atrae, me inquieta o me inspira el mundo del podcasting. Antes de comenzar con este lunes podcastero en el que traigo otros 10 podcasts recomendados, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los y las mecenas que apoyan este proyecto mes tras mes a través de dosis de cafeína virtual, ya sea en forma de café, en un desayuno o incluso un brunch digital. Como cada mes, quiero dar las gracias, como cada primer episodio del mes, hoy quiero dar las gracias a Alan del podcast El Psiquiátrico, o de Retraso Squad, ahora veréis a lo que me refiero, porque hoy tiene doble mención, a José del podcast Frente al Cliente, a Yayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, a Santi, un oyente VIP del podcast Un Mundo Violento, a David y Crono, un oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, a Agel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, a Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, a David Bernat, del podcast Game Elch, a Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, a Ali Blue Box, a David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Spot, a Soda Pop, del podcast Planeta Bob, a Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast, a Pasancor, de Pasancor Ediciones Particulares, a Oso López, que aunque aún no tiene podcast, pero muy pronto lo tendrá, y seguro que me avisará para incluirle en estas menciones, que, por cierto, tengo que mandarle un agradecimiento doble, por así decirlo, porque se ha vuelto a suscribir, no solamente porque tuviera problemas con el método de pago, sino que además lo ha corregido y se ha subido a una categoría superior, como lo han hecho los recién llegados Toñi, de los podcasts Perretes y Heroínas y Malvadas. Es que tengo aquí Perretas, Perretes, las razas de perros, y Heroínas y Malvadas, que son dos podcasts distintos, grandes mujeres con historia. Y por último, a Albampi, del podcast Estado Civil Motero. Así que muchas gracias a estas nuevas incorporaciones, así como a los que ya estabais en los meses anteriores. Y vosotros y vosotras, si queréis formar parte de esta gran familia, pues tengo buenas y malas noticias, ya que todavía podéis convertiros en cofiteros y cofiteras para seguir apoyando este podcast, pero la mala noticia es que algunas de las opciones que tengo, que ofrezco en el Coffee, ya están completas, como por ejemplo la del Brunch Digital. Ya no hay más espacios para seguir promocionando podcasts con enlaces en las descripciones, que es esa opción. Y de la siguiente categoría, la del desayuno digital, solamente queda un espacio disponible. O sea que si os dais prisa y apoyáis el podcast con 6 euros al mes, podréis pasaros al otro lado del micrófono para que yo pueda seguir promocionando vuestro proyecto, patrocinando uno de los 22 episodios que hago cada mes. Respecto a los cafés digitales, la opción de 3 euros digitales, 3 euros mensuales, que incluye una mención mensual, así como la participación en diferentes sorteos, etcétera, 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 todavía quedan 9 plazas disponibles. Así que aprovechadlas, porque ya digo que esta nueva temporada pues está teniendo bastante apoyo y oye, ojalá y tenga que poner más huecos o inventarme nuevas opciones para el Coffee, pero bueno, vayamos a completar las que todavía quedan y luego ya seguiremos estudiando nuevas opciones para seguir promocionando vuestros podcasts a la vez que vosotros apoyáis este podcast. Y ahora sí, vamos con el lunes podcastero de esta semana, que trae ni más ni menos que 10 podcasts recomendados. Pero antes de nada, quiero aclarar que los podcasts que voy a traeros hoy los recomendé entre el 8 y el 17 de enero del 2018, o sea, hace ya 8 años, para que tengáis en cuenta que aunque todavía algunos de ellos siguen grabando desde hace 8 años, en este repaso hay bastantes, por cierto, que siguen en activo, pero también hay muchos otros que no, y por eso sigo haciendo estos repasos, ¿no? Porque, oye, me gusta rememorar o traer a estos diferentes proyectos que o bien han seguido grabando o bien han ido evolucionando a otra cosa o se han reconvertido a otro formato como canales de YouTube, de Twitch, cuentas de Instagram o blogs o incluso
a otros podcasts. Pero bueno, dejadme que desempolve el hilo de recomendaciones de podcast para ir directamente a la recomendación número 260. Que decía yo allá por el 2018, decía: no tengas miedo, en Brand Stoker no se habla de vampiros, ya que es el podcast personal de Crenecito sobre branding. Crenecito, que es Rubén Galgo. Y se describen de la siguiente manera: Brand Stoker, branding y marcas con historia. Somos un estudio de estrategia creativa especializado en branding y podcasting dirigido por Rubén Galgo, CEO de Brand Stoker, promotor de los Podcast Days y creador de Brandemia. Escucha nuestros podcasts y visita nuestros proyectos en brandstoker.com. Y este podcast sí que sigue grabando, si no me equivoco. Dejadme que habla el podlink, pero por lo que he podido comprobar, el último episodio es de octubre del 2025. Uy, están ahí, pero bueno, sí, el último episodio es reciente. Vamos a la recomendación número 261, que enlazaba con la anterior, donde os hablaba de vampiros, miedo. Bueno, en esta decía: con lo que sí que tienes que tener un poco de miedo es con Noviembre Nocturno. Terror en formato podcast, solo para los atrevidos que quieran adentrarse en los abismos de la mente humana. Y en este caso, Noviembre Nocturno sí que sigue grabando, y el último episodio es de apenas hace 5 días cuando estoy grabando esto, y tienen más de 600 episodios, o sea que tenéis aquí contenido, vamos, para aburrir. Podcast de ficción sonora con literatura, fantasía y terror y ciencia ficción. La distancia más corta entre nosotros y la verdad es un cuento, e incluyen aquí un mini Cthulhu o Cthulhu en forma de emoticono. Nos vamos a la recomendación número 262, y esta, por desgracia, es un poco triste porque no solamente no ha seguido grabando, sino que su protagonista, Marta Rivas Ríos, ha borrado todo rastro de su podcast. He encontrado algo en su web, pero parece que es contenido restringido, no sé. El caso es que la recomendación que hice yo en su momento decía: aprende a conocerte a ti mismo y mejorar tu vida. Escucha el podcast de Marta Rivas Ríos para llevar una vida saludable. Programa recién estrenado. Y como decía, pues no he podido encontrar ninguna descripción ni ningún enlace porque ya no lo tienen activo. La 263 decía: aunque están centrados en los videojuegos, en Reserva de Maná también hablan de cine, series o cómics. Un podcast variadito de entretenimiento friquero. Y decía su descripción: desde 2014 somos un podcast sobre videojuegos en el que hablamos de todo lo que nos gusta. Escúchanos cada semana y lee nuestras reseñas en reservademaná.com. Bueno, y además de en reservademaná.com, yo he encontrado en su podlink que efectivamente siguen en activo. El último episodio, cuando estoy grabando esto, lo han estrenado hoy mismo, hoy día 30 de enero. Vosotros lo estáis escuchando en febrero ya, pero para que veáis que a últimos de enero estaban en activo, con lo cual entiendo que van a seguir grabando porque lo siguen haciendo. Madre mía, desde 2014 llevan ya 12 añitos. Se dice pronto. Nos vamos hasta la recomendación 264, que dice: ¿te imaginas poder enseñar lo que es un podcast a los peques de la casa con cuentos para irte a dormir? De Agencia ROM descubrirán sus cuentos preferidos en formato podcast. Y dice: en estos cuentos tan especiales que hacemos, tenemos a nuestra protagonista Lara, una niña que lleva desde los 2 añitos y medio compartiendo cuentos de todo tipo con vosotros. Comenzamos con cuentos, pero Lara va creciendo, ya tiene casi 7 añitos, y vamos incorporando cosas como lecturas o podcast, y quién sabe qué otras sorpresas tendremos. Y en este caso, cuentos para irse a dormir, a ver un momentito, tiene el último episodio, pues sí, siguen en activo, sí, el cuento de David y Goliat, publicado el 10 de enero del 2026, o sea que sí que siguen contándonos cuentos para irnos a dormir. Nos vamos a la recomendación 265, que dice: las series pueden ser tratadas todavía más a fondo. Descubre Podhanger, esta unión de podcast y Cliffhanger, el nuevo programa de análisis cinéfilo con una vuelta de tuerca extra. Y su descripción dice: bienvenidos al podcast de series en el que hablaremos un poco más a fondo de algunos detalles que las hacen grandes. Somos Rosa Sánchez, Rosa Vittel y Paco Bernabé, Almansica, Gonzalo Cuélliga, G. Cuélliga, y podéis contactar con nosotros en Twitter en la cuenta Podhanger y por correo electrónico en podhanger@gmail.com. En este caso creo que Podhanger dejó de publicar en 2021. Qué pena. Bueno, encontraréis de todas maneras el podlink en la descripción de este episodio. La 266 decía: por fin se estrena Buenos Días Mundo, el programa de las buenas noticias para estar siempre lleno de buen humor, de la mano de Oliver Oliva, acompañado por Sune.
y se ha renombrado, ha hecho ahí un renaming porque ahora se llama el Club de los Buenos Días. Y el Club de los Buenos Días se describe con la siguiente descripción. Tu dosis diaria de mindfulness, humor y desarrollo personal. Conviértete en una buenorra y no te pierdas ni un solo episodio. El Club de los Buenos Días llega a tus bonitos oídos gracias al apoyo del Rincón de Mindfulness. En el podcast, la teoría. En el Rincón de Mindfulness, cursos y recursos para que practiques y transformes tu vida. Visita su página. Y en este caso, el Club de los Buenos Días, creo que sí que sigue grabando. Sí, 30 de enero del 2026. Sigue en activo. Oliver Oliva. Nos vamos hasta la 267. Hoy esta me ha dado mucha penita cuando la he leído. 267. Aunque los videojuegos son el eje central de Retraso Squad, los cómics, el cine, las series o los libros también tienen su hueco en este programa. A descargar. Y la descripción decía podcast dedicado al mundo del PC y lo que surja. Retraso Squad son Alan, que os decía en la intro, Richard Crown, Diego, Frana, Fósforo, Kaiser, Lilu, Mac, ZRC, Raulis y Smae. Este podcast luego se transformó a El Chipquiátrico, pero me temo que ambos proyectos, bueno, voy a confirmarlo de Retraso Squad, sí, el último episodio es de 2021, ambos proyectos han dejado ya de emitir. Nos vamos hasta la siguiente, la 268. Muchas series o películas están basadas en libros y en este podcast lo repasan todos. ¿Versionarán algún día el programa guiones adaptados en la gran pantalla? Se trata de un podcast en el que hablamos o que hablan de un libro cada programa y de sus adaptaciones cinematográficas o series televisivas. Les puedes seguir en Twitter con @guionespodcast. Y en este caso, Guiones Adaptados dejó de emitir en el 2019. ¡Oh, qué penita ya! Madre mía, 7 años han pasado ya desde el cierre. Vamos a la 269. Que describí de la siguiente manera. Ciencia y tecnología con buenas dosis de humor de la mano de Ondas Mecánicas. No son solo ingenieras, son las ingenieras. Y en su descripción dicen, somos Elisa Ruiz, Noelia Manresa y Elia Camacho, 3 ingenieras, alumnis de la Universidad Miguel Hernández, pero ante todo 3 buenas amigas que un día se lanzaron a las ondas de la radio Universidad Miguel Hernández para hablar en clave de humor de ciencia y tecnología. Y Ondas Mecánicas me temo que también dejó de emitir en el 2019. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que Elia tuvo un regreso con un nuevo podcast, Preta por Tech, si no me equivoco que era, y no sé si ese seguirá grabando. Pero bueno, lo repasaré en un próximo trocito del hilo de recomendaciones de podcast porque lo repasé más adelante, que yo recuerde. Y vamos con la última recomendación de este repaso, que es la 270, que decía: el mundo de los retro videojuegos está de enhorabuena, no tendrás que recorrerte largas galerías o rebuscar colecciones, no, solamente debes escuchar Game Museum Podcast. Y se describen Game Museum Podcast, el podcast del blog Game Museum, donde se rinden homenaje a los juegos que alegraron nuestra infancia, desde los microordenadores de 8 bits hasta las poderosas consolas de 128 bits. Un podcast sobre el retrogaming, ya sean especiales sobre una saga, un juego o un sistema en particular, entrevistas y cápsulas en formato más breve con contenido musical o simplemente todo aquello que se nos pase por la cabeza. Anímate a escuchar alguno de nuestros programas y seguro que quedarás enganchado. Y en este caso, Game Museum Podcast, sí, grabó el último episodio, bueno, hace casi 2 meses, a principios de diciembre del 2025. Vale, todavía se les permite decir que está en activo. Pero bueno, recordad que todos los enlaces a los podcasts de los que he hablado hoy van a estar disponibles en las notas del episodio, todos sus podlinks, salvo que sean de alguna plataforma en concreto. Y como siempre, también los pondré en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Será allí donde encontraréis todos los capítulos anteriores ordenados por fecha, todos los enlaces al canal de Telegram, al grupo de WhatsApp, a mis perfiles de redes sociales, y también os ofreceré el acceso a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito, y las formas de apoyar el proyecto, que pueden ser o bien mediante una aportación en Ko-fi o mediante un patrocinio de los próximos episodios de este Metapodcast diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.